Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla para dar inicio al tema que nos compete hoy, que es el tema de ecuaciones de estado. ¿Sí? Bueno, el tema de ecuaciones de estado, a ver, es un tema que tiene dos desarrollos o dos enfoques distintos, digamos. El que se fue dando históricamente o cronológicamente, digamos, a lo largo que se iba desarrollando ese capítulo de la física primero incipiente, que después se llamó termodinámica, y la otra vía para estudiar ecuaciones de estado es justamente la que se puede derivar de este tipo de enunciado de la teoría termodinámica, que es la forma postulatoria, ¿no? Vamos a hacer una mezcla de ambas para este caso, para entendernos. Yo voy a ir saltando de una a la otra para los efectos de ser lo más didáctico posible. En el tema de ecuaciones de estado, primero ubiquémonos de acuerdo a nuestra teoría de dónde parte el concepto de ecuaciones de estado. Si nosotros tenemos la relación fundamental, si hablemos de la representación energética para un sistema simple, si ustedes se acuerdan, teníamos que U era una función de S, V y el número de moles. ¿Sí? Y su forma diferencial, o desarrollando el diferencial, digamos, de esta función, era la derivada parcial de U respecto de S a B y N constante, diferencial de S, más la derivada parcial de U respecto de B a S y N constante, diferencial de B, más la derivada parcial de U respecto de N, ¿sí? Manteniendo constante S y B, diferencial de N. ¿Sí? Si esta era la relación fundamental, o es la relación fundamental de un sistema, o sea que tiene toda la información termodinámica que nosotros estamos buscando, cada una de las derivadas parciales que conforman el diferencial total de dicha relación fundamental se transforma en lo que nosotros dimos en llamar una ecuación de estado. ¿Sí? Cada uno de estos, entonces, es una ecuación de estado. La gran diferencia, acá es muy fácil de poder observarla o explicarla, ecuación de estado. Y ustedes la pueden encontrar en la bibliografía del tema ecuaciones de estado, sobre todo si buscan paper y ya les voy a explicar por qué hablo de papers, o bibliografía en inglés, a esto lo van a encontrar con las siglas EOS, así se llama, Equation of State, ¿sí? Pero básicamente se identifica así con estas siglas, ¿no? EOS en castellano. Bueno, les decía que viéndola desde el punto de vista de esta teoría es muy fácil ahora sí mirar cuál es la diferencia entre una relación fundamental y una ecuación de estado, digamos, desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Si yo en la relación fundamental decíamos que teníamos toda la información que necesitábamos para resolver cómo evoluciona un sistema dado termodinámico, y siendo la ecuación de estado una derivada parcial, en donde acá más que nunca es importante el término parcial, porque yo lo que hago en cada una de ellas es sostener que las otras variables permanecen constantes, está claro que estas ecuaciones que se derivan, y nunca mejor aplicado el término, que surgen, que se derivan de la ecuación de la relación fundamental, y son derivadas parciales, justamente lo que voy a tener son una ecuación que también va a depender de las variables naturales que tenía la relación fundamental, pero que iba a tener solamente una información parcial, ya que suponemos que las otras variables permanecen constantes. ¿Sí? Entonces, a estas nuevas ecuaciones que se derivan de la
de la relación fundamental se las conoce con el nombre de ecuaciones de estado. Ahora, salto al aspecto histórico-cronológico de esto. En realidad, lo primero que se desarrollaron en este capítulo de la termodinámica, digamos, históricamente, fueron las ecuaciones de estado. La relación fundamental vino después. ¿Sí? Entonces, lo primero en donde se fueron estudiando eran, digamos, surgían de estudios empíricos y, de hecho, ya hemos hablado algo de esto en las clases anteriores, donde la primera ecuación de estado que aparece, y muy, muy parcial, es Boyle-Mariotte, ¿sí? Juntamente con Avogadro. Después viene Gay-Lussac. Después se combina todo eso y se obtiene P por B igual a nRT, que era la ecuación de estado para un gas ideal, ¿sí? En P por B igual a nRT yo siempre pongo un ejemplo. Es una ecuación de estado porque no tengo toda la información termodinámica. Por ejemplo, de P por B igual a nRT no puedo averiguar qué energía interna tiene ese gas. ¿Sí? No hay forma. Si yo le doy solamente P por B igual a nRT y le pregunto cuál es la energía interna de ese gas, o calculen con P por B igual a nRT la variación de energía interna para cualquier situación de evolución de dicho gas que es ideal, ustedes no van a tener la información para eso. No van a poder. ¿Por qué? Porque justamente es una derivada parcial de la relación fundamental. Ustedes deberían conocer de que U es igual a 3 medios de RT, que sería la otra ecuación de estado, para recién poder calcular la energía interna. Entonces, estas ecuaciones de estado que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, fueron justamente primero surgidos del método empírico, ¿sí? Es decir, en donde lo que se hacía justamente era experiencias en laboratorios y en situaciones cotidianas, en donde se intentaba encontrar las relaciones. Por ejemplo, se sabía de que, qué sé yo, de que el volumen es inversamente proporcional a la presión en un gas. ¿Sí? Si se aumentaba la presión, disminuía el volumen, según una constante de proporción. Si yo aumentaba la cantidad del gas, también aumentaba el volumen de dicho gas, por ejemplo. Y bueno, y así se fueron estudiando distintas alternativas hasta que, digamos, se llegó a la conclusión de que la mejor forma de expresar todas esas leyes que se habían encontrado de manera empírica, reitero, la pudieron resumir en P por B igual a nRT. Luego de esto aparece Van der Waals. Van der Waals hace una enorme contribución a ver, espérenme, no, acá no lo tengo. Tenía por ahí la fotito del amigo Van der Waals, para que ustedes lo conozcan, porque lo que aporta Van der Waals realmente al estudio de la termodinámica, al estudio de los fluidos, es muy, pero muy importante. Porque él lo primero que hace, siendo muy joven, él dice, a ver, yo debería poder llegar a la ecuación de estado de los gases ideales, pero no a través del empirismo, sino a través de la aplicación del método científico. Es decir, el método científico, que ya era, aquellos que estudiaron epistemología lo conocen muy bien, el método científico ya había sido desarrollado por Descartes, en donde se imponía, entre comillas, una metodología en donde se tenía que, a partir de la observación, plantear hipótesis. Una vez que se plantean las hipótesis, plantear justamente una tesis que sería la conclusión de lo que se había postulado en esas hipótesis, y después tendrían que buscar una metodología o una forma de demostrar eso, ¿sí? Van der Waals pretende hacer eso con la ley de los gases ideales y le va muy bien, porque es uno de los principales, no fue el único, sino que ya había en colaboración con otros, fue uno de los principales desarrolladores de lo que se llamó la teoría cinética de los gases. En la teoría cinética de los gases, Van der Waals, ¿qué dice?
vamos a sumar acá. ¿Qué hace Van der Waals en la teoría cinética de los gases? Él dice, ok, en primer lugar voy a poner la hipótesis, ¿sí?, de que el gas está formado por partículas que tienen masa, es decir, con masa, pero no volumen. ¿Sí? Pero no volumen. Es decir, acá ya es una de las hipótesis que presupone Van der Waals para analizar cómo se va a comportar un gas. Otra de las hipótesis que pone dice de que las interacciones entre dichas partículas, son totalmente elásticas. Es decir, al poner este tipo de elásticas, este tipo de hipótesis, al plantear esto como una hipótesis, lo que está haciendo es evitar de que haya deformación de cada una de esas partículas y que haya pérdida de energía de cada una de esas partículas. Y esto se podía, si se quiere, asemejar a como son las bolas de un billar. ¿Sí? En donde tengo una gran masa concentrada, prácticamente el volumen no interesa, y cualquier interacción que tengo entre estas bolas de billar son totalmente elásticas, es decir, la bola no se deforma cuando golpea una con otra. ¿Sí? Y después supone que la presión de este gas que está conformado por este tipo de partícula, ¿sí?, supone que esa presión está directamente vinculada, está absolutamente vinculada al número de choques que tienen la partícula, choques con la pared del recipiente. O sea, a mayor presión, mayor cantidad de choques que tenían esa partícula contra la pared del recipiente. Y por último, también presupone que la temperatura de dicho gas estaba directamente vinculado, la temperatura del gas está directamente vinculado a la energía cinética de las moléculas, de esas partículas. Entonces, dicho todo esto, ¿qué hace el amigo Van der Waals? Dice, ahora le puedo aplicar a este sistema los principios de la mecánica de Newton, ¿sí?, en donde si considero a cada partícula como un móvil, como una partícula de masa con una cierta velocidad, en donde yo para describir completo el sistema tendría que identificar la posición y la velocidad de cada una de esas partículas, y él dice, pero perfecto, yo puedo hacer todo esto suponiendo que se cumplen las leyes de la mecánica newtoniana, en donde al ser las interacciones totalmente elásticas puedo aplicar la conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Al suponer que tienen masa pero no tienen volumen, descarto cualquier otro tipo de interacción que no sea la elástica, ¿sí? O sea, por un lado digo elástica, la partícula no se deforma. Por otro lado, al decir tengo masa pero no tengo volumen, el espacio interparticular es lo suficientemente grande para que no exista otro tipo de interacción. ¿A qué otro tipo de interacción podría estar refiriéndose Van der Waals? Básicamente a dos. A una que tiene que ver con el electromagnetismo, es decir, si las moléculas tenían algún momento dipolar internamente, o sea, había alguna asimetría eléctrica dentro de las moléculas que provocasen que en algún momento, en alguna situación se repelan y en otra situación se atraigan. Y al otro tipo de interacción que podría estar refiriéndose Van der Waals eran las interacciones de tipo gravitatorio. Justamente estas dos interacciones son las que después se conocieron con el nombre de fuerzas de London
y fuerzas de Van der Waals, precisamente. Esa es la que, poniendo estas hipótesis, digamos, no se tenían en cuenta. ¿Por qué? Porque había un gran espacio entre cada una de las partículas que se movían libremente dentro del recipiente. Bueno, al poner todo esto y aplicar la mecánica newtoniana, Van der Waals llega también a la misma expresión que era justamente la de P por B para un mol, digamos, igual a RT. Hasta acá todo fenómeno. Venía fenómeno Van der Waals con esto. El problema, ¿qué pasa? El problema sucede cuando si nos movíamos dentro del dominio, o sea, si nos estamos moviendo a presiones relativamente bajas y a temperaturas relativamente altas, esta ley se cumplía perfectamente, ¿sí? El problema es que cuando se avanzó en la investigación, y fue el propio Van der Waals que lo hizo, empieza a notar de que cuanto más aumentaba la presión o más bajaba la temperatura, ya no se cumplía tan precisa esta ecuación de estado de P por B igual a RT. Pero gracias a que él mismo había postulado o había enunciado estas hipótesis que acabo de poner, que ustedes tienen acá en la pantalla, él dice, si yo aumento la presión o bajo la temperatura, ¿qué pasa con las hipótesis anteriormente enunciadas? Primero, si yo aumento la presión o bajo la temperatura y o bajo la temperatura, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué observo? Que se reduce el volumen total del gas. Al reducirse el volumen total del gas, lo que estoy haciendo es disminuir los espacios interparticulares o intermoleculares, si quieren llamarlo más precisamente. Y al reducir esos espacios interparticulares o intermoleculares, primero, ya el volumen de cada partícula, o mejor dicho, la sumatoria, yo podría definir un volumen de moléculas como la sumatoria del volumen de todas las moléculas que hay, ¿sí? Donde I puede variar de 1, que nunca hay una sola molécula, hasta casi infinito, si se quiere, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión y bajo el volumen, reduzco la posibilidad de que esta sumatoria del volumen de cada una de las partículas que conforman ese gas ya no sea despreciable frente al volumen total del gas. Es decir, ya sea importante, digamos, el número que me da en partículas grandes de gas respecto al volumen total del gas, ya no es tan despreciable, ya cada cosa cambia. Entonces ya no es lo mismo tener una partícula, una molécula de gas hidrógeno o de algún gas noble que es monoatómico, perdón, una molécula monoatómica, ya no es lo mismo tener eso que tener, por ejemplo, una partícula de butano, que sigue siendo gas, pero ya estamos en presencia de una molécula mucho más grande. ¿Está? Entonces, primera cosa que empieza a fallar en las hipótesis de la teoría cinética de los gases. ¿Sí? La segunda cosa que también empieza a fallar cuando se acerca o se disminuye la distancia entre moléculas son justamente estas interacciones elásticas. ¿Por qué? Porque a medida que se va achicando la distancia entre moléculas, empiezan a hacerse más importantes las otras interacciones entre ellas, que no son exactamente las elásticas. Justamente la que recién hacíamos mención, fuerzas electromagnéticas, fuerzas de gravitación. ¿Esto qué hace? ¿O qué es lo que presupone Van der Waals? Dice, epa, lo que yo digo ya no se empieza a cumplir porque estas hipótesis en particular empiezan a fallar. Entonces ya no pueden predecir
lo que yo quiero porque hay hipótesis que no se están cumpliendo. Entonces, acá lo que hay que hacer es modificar esta relación, la de P por B igual a RT, modificarla para tener en cuenta estos dos factores que estamos ahora mencionando. ¿Sí? Bien. ¿Voy muy rápido o van bien hasta acá? Bien, profe. Bueno. Entonces, ¿qué hace Van der Waals? ¿Qué hace Van der Waals? Vamos a borrar algunas de las anotaciones. Otra vez borré todo. ¿Qué hace Van der Waals? Él dice lo siguiente. Si yo parto de P por B igual a RT, que era la ecuación de gases ideales, y esta no se cumple, lo que a mí me está afectando por todo lo que dije recién, es que el volumen yo lo tengo que corregir de alguna forma. Entonces él introduce una constante, que se llama, esta B larga chica, que se llama covolumen, en donde es una constante que busca físicamente corregir el hecho de que la sumatoria del volumen de todas las moléculas ya no es despreciable frente al volumen del gas. Acá aparece B chico, este B aparece como B chico porque es volumen molar, ya que lo considero todo por un mol. En rigor de verdad, este B que yo pongo acá arriba, debería también escribirlo como un volumen chico, ¿no? Porque sería el volumen grande dividido en N, que ya lo hice desaparecer aquí. ¿Está? O dicho de otra forma, para un mol. Entonces, Van der Waals dice, ven, corrijo volumen y pongo una constante, ¿sí? Que reste, que se llama covolumen, que es la B larga chica esta, y de esa manera busco de hacer una corrección para aproximarme al mejor comportamiento en lo que observaba a medida que aumentaba la presión y disminuía la temperatura. Y también tiene que corregir la presión porque ya al no haber choques totalmente elásticos y a intervenir las fuerzas intermoleculares de gravitación y electromagnética, dice, bueno, perfecto, vamos a corregir el término de presión con otra constante A, ¿sí? Y que va a estar dividido por el volumen al cuadrado. Ustedes fíjense de que a medida, a ver, que a medida que si yo tuviese bajas presiones y alta temperatura, o sea que me voy aproximando al dominio de la ley de gases ideales, el término B chico, volumen molar, ¿sí? Se va volviendo más importante que el covolumen, entonces voy aproximándome a esta ecuación, a la de acá arriba. ¿Sí? Y lo mismo ocurre, esto está por el volumen al cuadrado, a medida que este volumen aumente, este término tiende a ser cada vez más pequeño, por lo tanto me voy aproximando a esto. Hecho estas correcciones, Van der Waals pone como una mejora a la ley de gases ideales esta ecuación. P más A sobre volumen molar al cuadrado por B menos B es igual a RT. Bien. Y acá, si ustedes se ponen a ver y dicen, ah, bueno, está bien, en definitiva lo único que hizo fue meter dos constantes, me complica el cálculo nada más, pero la cosa sigue siendo bastante sencilla. Error, error. ¿Cuál les parece a ustedes? Olvídense, voy a tapar esto para que no se me pierdan en lo que sigue después.
de malo no más que soy. ¿Sí? ¿Cuál les parece a ustedes que acá hay un enorme cambio? Un enorme cambio entre la ley de gases ideales y la ecuación que ahora Van der Waals plantea. Hay algo que hace de que la cosa pase a ser mucho más complicada y no solamente desde el punto de vista matemático. ¿Qué les parece que cambió fuerte acá? A ver qué se les ocurre. Pueden opinar. El volumen elevado al cuadrado. No. A ver otra. El volumen elevado al cuadrado no es un problema matemático, no me complica. Hay algo conceptualmente mucho más jodido. Ahí por ahí alguien más estaba opinando. En función de todo lo que dije yo hasta ahora, hay una cosa al hacer Van der Waals que pase esto, que me saca de línea en lo que venía hasta ese momento funcionando bien. Piensen, que para eso estamos. Metemos dos constantes, A y B. Vamos a ayudar por ahí. La razón por la cual meto las constantes A y la constante B son justamente el hecho de que aparecen fuerzas intermoleculares y aparecen el tema del volumen de las moléculas. ¿A ustedes les parece de que esas constantes A y B, en función de lo que yo dije, deberían ser las mismas para todos los gases? Ya le di la respuesta. No, ¿Por qué no? No se lo voy a hacer tan fácil. por, como decía, los diferentes tamaños de las moléculas. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema, porque la aparición de A y B, si lo que va a buscar es corregir el tema de que ahora las moléculas son importantes, al hacer esto, perdemos una generalización que tenía la ley de gases ideales hasta ese momento, que ahora con Van der Waals ya no la tiene. Cuando uno habla de gas ideal, nunca se nos ocurrió preguntar qué gas es. Es gas ideal y ya está. Me da lo mismo que sea aire, oxígeno, butano, lo que sea, naftalina sublimada. Si me dicen que es gas ideal, a mí no me importa. P por B igual a RT. Pero ahora, cuando aparece Van der Waals y dice, che, hay que corregir por este motivo, porque no es lo mismo tener un gas que sea un gas noble que tener una molécula orgánica en estado gaseoso que es mucho más complicada. Entonces, al aparecer esta ecuación de Van der Waals, lo que se pierde es la generalización. Ahora me aparece una variable que es mucho más delicada, que es tengo que conocer de qué gas estoy hablando. Tengo que saber de qué gas estoy hablando. Eso fue una revolución muy importante, ¿sí? Porque complicó todo. Porque si yo de repente me pongo a estudiar el fósforo blanco en estado gaseoso, soné. Tengo que saber qué constantes de Van der Waals tengo que tener para el fósforo, que claramente no van a ser lo mismo que para el hidrógeno, ni para el vapor de agua, ni para el dióxido de carbono, ni para el amoníaco. El amoníaco, ¿ustedes se acuerdan cómo era la fórmula del amoníaco? Es un gas que ya se empezaba a utilizar, ya se empezaba a estudiar. El amoníaco tiene algo muy complejo, así como usted la vende sencillito, es que es una molécula altamente polar. Es decir, hay una simetría eléctrica dentro de su molécula. ¿Sí? Hay un par de electrones dando vuelta en la última capa, que a mí desde el punto de vista termodinámica no me interesa, pero sí sé de que al tener un gas de este tipo, la interrelación entre moléculas iba a ser mucho más complicada, porque voy a tener fuerzas electromagnéticas muy marcadas,
¿sí? Y también me van a aparecer las fuerzas gravitacionales. Entonces, yo al querer aplicar Van der Waals tengo que saber de qué gas se trata. Y tengo que ver la forma de calcular, cuáles son esas constantes A y B que Van der Waals marca. El propio Van der Waals se da cuenta de esto. Y él mismo, por eso es muy interesante, si alguna vez tienen la oportunidad de estudiar cómo Van der Waals fue avanzando, hay algunos papers dando vuelta por ahí contando la historia de Van der Waals. Él mismo se da cuenta de que, che, esto es revolucionario porque revolucionario para mal, no para bien, ¿sí? Porque pierdo la generalización. Y tengo que buscar alguna forma y alguna manera de volver a tener una ecuación más precisa, o sea, que se aplique en un dominio más amplio y sin perder la generalidad que me da a mí la ley de los gases ideales. Les spoileo un poco. Hay alguna aproximación y se mejora esto. Hasta el día de hoy no se pudo lograr una generalización absoluta de esto, ¿sí? Y es obvio por qué. ¿Está? Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nos vamos entendiendo? Sí, A profe. ver. Sí, profe. Bueno. Ustedes se acuerdan de este grafiquito que hemos hablado la clase pasada, ¿sí? Que era justamente de cómo se tenía que comportar, o cómo se ve realmente, cómo se comporta un gas real en la práctica, ¿no? Campana de Andrew, este es el punto crítico, por encima del punto crítico se veía que era gas, por debajo de esa terma crítica hablábamos de que era vapor, esta era la zona en donde transcurría el cambio de fase. ¿Está? Entonces, Van der Waals empieza a estudiar, a raíz de los trabajos de Andrew, empieza a estudiar el comportamiento de los fluidos donde había transición de fase. ¿Sí? Y lo primero que encuentra con su ecuación, vamos a suponer por ahora de que A y B de alguna forma lo encuentra, ya después vamos a ver cómo se determina A y B. Pero Van der Waals lo primero que dice, bueno, ok, yo ya encontré cuánto vale A y cuánto vale B para un determinado gas. Lo va a aplicar pretendiendo encontrar de que al hacer esto se comporte de esta forma el gas, como es realmente, como se observa realmente, y Van der Waals se encuentra, al hacer esto, se encuentra que su ecuación, en el momento donde hay transición de fase, en vez de hacer esto que debería ser su gas, en la zona de transición ser una recta que sea paralela al eje de las abscisas, su ecuación hace una especie de sinusoidal. Hace esto. Justamente en la zona de cambio de fase. Es más, hay una parte de la ecuación dentro de la campana, esta parte, que es imposible que ocurra, porque me está marcando de que en esta zona aumenta la presión y aumenta el volumen. Y eso no se vio nunca. Desde el valle este hasta la cresta esta, ustedes pueden ver de que hay un aumento de presión aquí, y también hay un aumento de volumen acá abajo. ¿Sí? Uno lo único que podía observar era de que en la transición de fase, la presión se mantiene constante y el volumen aumenta en gran cantidad. ¿Sí? Pero Van der Waals, la ecuación de Van der Waals describe esto. Y él dice, opa, algo está fallando. Si ustedes me permiten, yo creo que puedo compartir. A ver, ahí cambié, ustedes están viendo una pantalla de un gráfico en Excel.
Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es una gráfica mía. Supongo que están viendo toda la hoja. Ahí, acá están los datos. ¿Está? Es la tabla de datos. Yo lo que hice en esta tabla es poner con un valor de constante de Van der Waals, ¿sí? Graficar a distintas presiones, graficar, perdón, a distintos volúmenes, graficar presiones, ¿sí? Parametrizando las distintas temperaturas. Esta tabla está hecha específicamente para el monóxido para el dióxido de carbono, perdón, y es uno de los prácticos que ustedes tienen que resolver después en la práctica, ¿no? Uno de los problemas que tienen que resolver. Pues yo lo grafiqué. Y fíjense, si me muevo a 280 grados centígrados, 280 grados centígrados, perdón, empecemos por la de 260, la temperatura más baja, 260 grados centígrados, es esta curvita verde, en donde se ve que acá hace esa S, ¿sí? Que Van der Waals se da cuenta que no debería suceder, pero sucede. ¿Sí? Si yo aumento un poco la temperatura, la S no es tan pronunciada, que sería la curva violeta. Si yo aumento más la temperatura y llego a trabajar en la temperatura del punto crítico, o sea, trabajo en la isoterma crítica, van a ver que la isoterma crítica, acá se nota, desaparece la S y se me transforma esto en un punto de ensilladura. Es la roja. ¿Lo ven? Es la roja. Y si después gráfico por encima del punto crítico a 343 grados centígrados, que sería esta anaranjada, ya tengo la hipérbola que debería ser si fuese un gas ideal. ¿Está? Entonces Van der Waals dice, a ver, en la medida que yo voy aumentando temperatura, esa deformación de mi curva va desapareciendo. Esa deformación, esa S que aparece dentro de la campana de Andrew va desapareciendo en la medida que aumente mi temperatura. Si uno se pone a pensar, es lógico que ocurra eso, porque a medida que yo voy aumentando temperatura, lo que voy haciendo es ir mejorando la condición para caer dentro de la hipótesis de la teoría cinética de gases. O sea, se debería ir empezando a comportar como un gas ideal. ¿Sí? Ahora, cuando yo llego a la isoterma crítica, a la del punto crítico, que era el puntito máximo de la campana de Andrew en un diagrama PV, ahí ya no tengo esa deformación de la S, pero tengo un punto de ensilladura. O sea, tengo un punto en donde la pendiente de esa curva es cero. ¿Sí? Y si paso por encima de esa isoterma, trabajo a una temperatura mayor que la isoterma crítica, ya se me comporta más o menos como un gas ideal. Entonces, Van der Waals hace distintas pruebas con distintos fluidos y en todas más o menos le da lo mismo. Y él dice algo que es muy interesante. Él dice, acá esto tiene que ver con en qué punto o a qué distancia del punto crítico yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué significa esto? Él dice, ya, a ver, tengo acá la posibilidad de tener alguna generalización. Porque si yo a todos los fluidos, digamos, tengo tres fluidos distintos, y a todos los trabajo por encima de la isoterma crítica, se me va a comportar, va a tener un comportamiento muy cercano a la idealidad. No a la misma temperatura los tres fluidos, sino a la misma distancia de su punto crítico.
¿Entienden? O sea, ¿Puede si repetir, yo, profe? Me perdí. claro, a ver, una cosa, ¿qué me dice la ley de gases ideales? Lo vamos a explicar de otra forma. ¿Qué me dice la ley de gases ideales? Si yo tengo dos fluidos, miren cómo se lo voy a presentar al tema. Si yo tengo dos fluidos, dos gases, que trabajan a la misma presión y a la misma temperatura, tienen el mismo volumen. ¿Está? Eso me dice gases ideales. Si yo tengo dos fluidos que trabajan a la misma presión y a la misma temperatura, tengo el mismo volumen de los dos. Van der Waals lo que empieza a darse cuenta es que si yo tengo dos fluidos que están trabajando a la misma distancia de su punto crítico, que no es la misma temperatura, cada fluido tiene su propio punto crítico. Pero si estoy a la misma distancia, o sea, si estoy trabajando un 10% por encima del punto crítico, se van a comportar más o menos igual. ¿Me entienden? Para un gas ideal no hay punto crítico. No existe el punto crítico porque por un gas ideal no sufre cambio de fase. ¿Sí? Para un gas real sí sufre un cambio de fase, sí tiene un punto crítico, y Van der Waals lo que empieza a sospechar es que si el fluido se mueve sobre la misma isoterma crítica, si tengo dos fluidos trabajando sobre su propia isoterma crítica, de cada uno de esos fluidos, se va a comportar más o menos igual. Si estoy por encima de la isoterma crítica en un cierto porcentaje, se van a comportar más o menos igual. Eso es lo que dice Van der Waals, lo que se da cuenta Van der Waals. Vuelvo a mi anterior gráfico. ¿Dónde tengo mi anterior gráfico? Bien, bien. Hasta ahí vamos tranqui. Otra cosa que se da cuenta Van der Waals. Después voy a volver sobre este tema del comportamiento alejándome más o menos del punto crítico. ¿Sí? Pero Van der Waals también observa otra cosa. Por eso yo soy uno de los que dicen, a veces se me ríen, que Van der Waals es el Newton de la termodinámica, no Carnot. ¿Sí? Porque Van der Waals empieza a hacer un análisis mucho más minucioso y más científico, más riguroso de todo esto. Van der Waals, cuando larga su ecuación, tenía 21 años. Y de ahí empezó su carrera termodinámica. Es un tipo de mucha capacidad de análisis. Fue un tipo de mucha capacidad de análisis. Fue premio Nobel también, ¿no? Bueno, no todas son buenas de Van der Waals. De hecho, esta ecuación de Van der Waals, para bajarle un poco de la estantería o del pedestal que le estoy poniendo a Van der Waals, la ecuación de Van der Waals no se usa y no sirve. Desde ya le digo. Esto para que lo sepan. ¿Sí? Pero Van der Waals, volviendo al tema, se da cuenta de algo. Dice, epa, yo acá en la isoterma crítica, que es la roja esta que está escrita acá, independientemente del fluido que sea, ¿sí? Si estoy en la isoterma crítica de ese fluido, ¿sí? Tengo acá un punto de ensilladura, un punto de inflexión. Y ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan se tienen que acordar, de que si yo tengo una gráfica donde Y y X, y hago un punto de ensilladura, ¿sí? Vamos a suponer que mi punto de ensilladura es este. ¿Acá qué ocurre? Acá tengo, si bien tengo un cambio de concavidad de la curva, en este punto yo lo que tengo es una tangente dependiente cero. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, en este punto, que ahora lo vamos a llamar K, ¿sí? Yo puedo decir que el diferencial de Y respecto de X en el punto K
la derivada primera vale 0. ¿Está? Pero como es un punto en silladura, no tengo concavidad ahí, ¿sí? La derivada segunda de y respecto de x dos veces, en ese mismo punto k, también es igual a 0. Eso es lo que me dice el análisis matemático. Van der Waals usa esto. Y dice, perfecto, si yo conozco los valores del punto crítico y derivo mi ecuación dos veces, puedo obtener dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso es lo que hacemos aquí. Derivada de P respecto de B a temperatura crítica, en la isoterma crítica es igual a 0, hago de la derivada y obtengo esta ecuación. Que está, como estoy en el punto crítico, está en función de la temperatura crítica, el volumen crítico, y en función de A y de B. Tengo una ecuación con dos incógnitas, A y B, porque la temperatura la conozco, porque la temperatura es el punto crítico, el volumen lo conozco, porque es el volumen del punto crítico, y tengo una ecuación con dos incógnitas. Necesito la segunda ecuación. ¿La segunda ecuación de dónde va a venir? Y de la otra condición. La vuelvo a derivar, lo igualo a 0, y obtengo una segunda ecuación que también está en función de A y B chico, y conozco todo el resto, y en este conjunto, si yo ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B. El resto es todo conocido. ¿Sí? Con lo cual, si resuelvo este sistema de dos ecuaciones, A y B, con dos incógnitas, A y B, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener como resolución de este sistema de que A es igual a 27 sobre 64 R cuadrado T crítico al cuadrado y P crítico, y B, R por T crítico sobre 8P crítico. Es decir, logro poner A y B, puedo poner A y B como una función de los valores del punto crítico. ¿Se entendió? Sí, profe, esto surge de la ecuación de Van der Waals, ¿no? De Claro. ahí hacer cálculo. Bien. Bueno, yo les voy a mostrar, a ver si les puedo mostrar. Yo me tomé en algún momento, allá lejos hace tiempo, permítanme intentar hacer un copy-paste. Ay, Dios. A ver. Ahí está. ¿Qué es esto que yo acabo de poner? Esto es un desarrollo que lo hice yo en el programa MATCAD. Ustedes pueden ver aquí, acá puede ver la ecuación de Van der Waals. P más A sobre B cuadrado, B menos B. Bueno, y acá aplico porque ustedes saben que el MATCAD, aquellos que estén familiarizados con este tipo de programa, hace la derivación implícita. ¿Sí? Entonces, lo acomodé como para poder, aquí acomodé la ecuación de Van der Waals como para poder hacer una derivada, hago la primera derivada, hago la segunda derivada, como ven es bastante complejo para resolver, y acomodo todo para que me resuelva el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Y así puedo obtener los resultados de cómo calculo B, por ejemplo. ¿Sí? Acá calculo B y acá calculo A. 27 sobre 64, R cuadrado, T cuadrado, P. Es decir, lo que yo hice acá fue jugar dentro del programa este MATCAD
de derivar primero, de hacer la derivada primera, hacer la derivada segunda y resolver el par de ecuaciones con dos incógnitas. Como verán, es un desarrollo bastante complicado de hacerlo manualmente. Pero bueno, nosotros ahora lo hacemos con el MathCAD o algún otro programita que me derive. Van der Waals lo hizo a manopla. ¿Está? Y llegó a esta conclusión. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo, a ver, vamos a ir resumiendo. Si voy a una ecuación, mi gas ya no es gas ideal, se empieza a comportar en forma real. Voy a utilizar Van der Waals. Vamos a correr esto de aquí. Voy a aplicar Van der Waals. Necesito conocer A y B. Para saber cuánto vale A y B, tengo que conocer de qué fluido estoy hablando. Vamos a suponer amoníaco, ya que lo tengo escrito ahí, por decirle algo. Entonces, me voy a una tabla, porque estos sí son constantes naturales, no hay ninguna otra forma de saberlo, sino porque alguien lo haya medido en algún momento, y veo cuál es el punto crítico del amoníaco. Entonces, hay tablas por todos lados, ¿sí? Hay tablas que me dicen, perfecto, los valores del punto crítico del amoníaco son presión crítica de tanto, temperatura crítica de tanto, y volumen crítico molar de tanto. Ok, con esos valores entrando en esta formulita y en esta formulita, yo encuentro cuánto vale A y cuánto vale B. Y ya tengo mi ecuación de Van der Waals, la específica para el amoníaco, porque ya sé cuánto vale A y ya sé cuánto vale B. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, el volumen crítico y también la constante R tiene una línea por encima. ¿Significa algo? Es la notación donde yo copié la fórmula, nada más. Ahí Bien. el volumen es el volumen molar, ¿sí? Y el R nunca supe por qué le pusieron la... Porque es el R. El R es R, vale R en todos lados. ¿Sí? La Bien, constante profe, de los gracias. gases universales. Bueno, entonces, acá, bueno, este era lo que yo había hecho, simplemente a modo de mostrarle cómo era la cosa. Esto es un resumen de la ecuación de Van der Waals, lo mismo que acabamos de escribir recién, y a ver si puedo ampliar este gráfico. Ahí estamos. En este grafiquito se puede ver un resumen de lo que yo estaba diciendo. ¿Sí? Acá tengo una pendiente, en esta, ¿sí? La derivada de P respecto a B a esa temperatura, a una temperatura menor que la crítica, es menor que cero. En la isoterma crítica, que es la isoterma que pasa por el punto crítico, la derivada de P respecto de B a T, a esa T crítica, es igual a cero. Y por encima de la isoterma, la pendiente de la derivada P respecto de B a esa temperatura, a una temperatura mayor que la temperatura crítica, es menor que cero. ¿Sí? Ustedes ya empiezan a ver acá claramente el tema de la hipérbola. Y estas son las fórmulas para obtener A y B dependiendo del valor del punto crítico. Dependiendo del valor del punto crítico. Bueno, a ver. Hasta acá me viene un fenómeno con Van der Waals. Van der Waals se queda con su ecuación y dice, ok, así yo resuelvo mi ecuación de
la ecuación normal de Van der Waals, esta, así yo resuelvo, encuentro A y B dependiendo del punto crítico de cada una. Pero a él le queda la idea de que, pucha, yo debería poder intentar una generalización, de mi ecuación en función de cuán lejos o cuán cerca estoy trabajando de mi punto crítico. ¿Sí? Porque él dice, che, si todos los fluidos que trabajan en la isoterma crítica tienen el mismo comportamiento, según mi ecuación de Van der Waals, yo debería ver la forma de pensar de qué manera puedo generalizar esto. Ya no diciendo, como dice la ley de los gases ideales, dos fluidos que están a la misma presión y temperatura tienen el mismo volumen, sino ver la forma de decir, dos fluidos que estén trabajando a una misma distancia de su punto crítico se van a comportar de la misma forma. Esa idea le empezó a dar vuelta a Van der Waals. ¿Está? Y él encuentra, de hecho es él el que define, él dice lo siguiente: ¿cómo yo puedo expresar que dos fluidos estén trabajando a la misma distancia de su punto crítico? Y dice, ¿qué pasa si yo defino unas variables que se dio en llamar a posteriores variables, qué linda letra que tengo, variables reducidas, en donde él dice lo siguiente: en vez de trabajar con la presión, trabajo con lo que se llama presión reducida, PR, a la cual defino como la presión de trabajo del fluido sobre la presión crítica de ese fluido. Y temperatura reducida es la temperatura de trabajo del fluido sobre la temperatura crítica de dicho fluido. ¿Por qué defino esto? Yo me estoy hablando en primera persona como si yo fuese Van der Waals. Ya quisiera. ¿Por qué hago esto? Porque sería una forma de expresar a qué distancia estoy de mi punto crítico. Si PR vale 1, estoy trabajando en la presión crítica. Si TR vale 1, estoy trabajando en la isoterma crítica. Si PR es igual, por decir algo, es igual a 0,5 y TR es igual a 0,3, yo estoy diciendo, estoy trabajando al 50% de mi valor crítico de presión y al 30% de mi temperatura crítica. Bueno, les adelanto algo. Haciendo Van der Waals esto, se da con que si yo meto estas definiciones, dentro de estas definiciones de A y de B, ¿sí? O sea, reacomodo, poniendo en mi ecuación de Van der Waals, en vez de A pongo todo esto. Es un trabajo matemático denso, ¿no? Y en vez de B pongo esto acá arriba, y en vez de que aparezca P pongo P reducida por P crítica, T reducida por T crítica, en vez de T. Bueno, y juego con eso, me doy con que desaparecen las variables A y B. Directamente desaparecen las variables A y B. Y me queda una ecuación solamente en términos de presión reducida y temperatura reducida. ¿Está? Dice, listo. Esta es lo que se llama ecuación reducida
de Van der Waals. A ver, déjenme un segundito buscar. Yo creo que lo tengo por acá. Acá está. Van der Waals, después de jugar de esa forma, ven, acá tiene la ecuación de Van der Waals puesta aquí. Esto es la ecuación de Van der Waals que acabamos de ver. ¿Sí? Acá están las definiciones de A y B, escritas de otra forma. Reemplaza A y B, juega con la variable reducida, con la temperatura reducida, la presión reducida y el volumen reducido, y llega a esta ecuación, que es la ecuación de Van der Waals en términos de variables reducidas. Insisto con algo, no me interesa tanto los pasos matemáticos, me interesa conceptualmente qué es lo que va haciendo Van der Waals. Y Van der Waals acá dice, listo, ya está. Tengo una ecuación en donde no me aparece la constante A y B, no necesito la constante A y B, solamente tengo que saber las variables en su forma reducida. Es decir, no dejo de independizarme de la naturaleza del fluido, porque tengo que saber cuál es, para poder calcular las variables reducidas, porque tengo que saber los valores del punto crítico de esa sustancia. Pero aplico una ecuación que es general. Una vez que yo conozco y calculo las variables reducidas, es decir, yo tengo, agua trabajando a una presión de, por decir cualquier tontera, no tengo idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Está trabajando a una temperatura real de 400 grados centígrados y a una presión de 0,8 atmósferas. Yo sé que es agua. Voy a ver cuál es el punto crítico del agua. Lo encuentro. Calculo mi variable reducida, dividiendo esa temperatura de 400 grados centígrados por el valor de la temperatura crítica y la presión de 0,8 atmósferas sobre el valor de la presión crítica, y tengo mi variable reducida. Como ya tengo mi variable reducida, me vengo a esta ecuación, pongo esa presión reducida que calculé aquí, pongo esa temperatura reducida que calculé aquí y calculo cuál es el volumen reducido. Cuando calculé el volumen reducido, lo multiplico por el volumen crítico y ya tengo el volumen que me daría esta nueva ecuación. Y se quedó chocho. Y dijo, ok, esta es mi forma generalizada de trabajar la ecuación de estado. Lamentablemente, la película no terminó ahí. ¿Sí? Y ya en un ratito van a ver por qué. Vuelvo a preguntar, voy muy rápido, ¿quieren que repita algo de lo que vimos hasta aquí? Profe, a mí me gustaría ver de nuevo cuando usted dice que está a 0,5% del punto crítico, eso, verlo en el gráfico, ¿cómo sería? ¿Más por Bueno, arriba, más por abajo del ok, punto crítico? ahora lo vemos, me parece bien la pregunta. ¿Alguien más preguntaba algo? Sí, profe, si podía repetir lo que dijo al último. Bueno, perfecto. Entonces vamos con la primera y ahí voy a llegar a la conclusión real. Esta gráfica es interesante. No importa que tape la ecuación. Lo voy a hacer más grande. A ver si puedo hacer otra cosa mejor. Espérenme. Ahí está. Mejor todavía. Vamos a suponer, en esta gráfica que yo tengo aquí, vamos a suponer que yo estoy trabajando con un fluido que tiene una temperatura crítica, pongámosle cualquier valor, no me importa, que tiene una temperatura crítica de 450 Kelvin, porque si bien ustedes me van a escuchar siempre hablar en centígrados y en los libros van a escuchar, me van a leer, mejor dicho, centígrado, esto lo tengo que trabajar en escalas absolutas de temperatura. Y también, ese mismo fluido, no me importa cuál es, tiene una presión crítica
de 80 atmósferas. ATA porque son atmósferas absolutas, ¿sí? Y yo digo, estoy trabajando mi fluido, el que tiene estos valores de punto crítico. Yo estoy en un punto dado, ¿sí? Trabajando a una presión de trabajo, presión en ese momento, que está a, qué sé yo, 40 ATA. Y mi temperatura de trabajo está a 300 Kelvin. Estos son valores de trabajo. O sea, es lo que mi sistema en ese momento está haciendo. Está a una presión de 40 ATA y 300 Kelvin. Entonces, lo que dice Van der Waals es qué tan lejos estoy del punto crítico. ¿Sí? Entonces, uno puede presuponer que 40 ATA, por ejemplo, estoy aquí. Esto que está acá es 40 ATA. ¿Sí? Y estoy y esta isoterma, esta que está acá, es la isoterma de 300 Kelvin. Estoy aquí. ¿Sí? Por decirle algo. Puedo en realidad estar de este lado, si quieren, para que sea más claro, puedo estar del lado líquido. Pero vamos a suponer que estoy... No importa, estoy ahí. Ahora no me interesa saber si es líquido o vapor. ¿Está? Entonces, quiero saber ese fluido que está a 300 Kelvin y a 40 ATA, que sé cuál fluido es y sé cuál es el valor del punto crítico, quiero saber cuán alejado estoy. Entonces, para saber cuán alejado de ese punto crítico estoy, para eso calculo la temperatura reducida, donde la temperatura reducida será 300 Kelvin, ay Dios, será 300 Kelvin sobre la temperatura crítica, que es 450. Ese valor me da 30 dividido 45, me da 0,6. Eso da 0,6. O sea, tengo un valor de temperatura reducida de 0,6. Y tengo una presión reducida, ¿sí?, que va a ser igual a la presión de trabajo, que es 40 ATA. Fíjense que las variables reducidas no tienen dimensión, ¿no? Se simplifican. ¿Sí? 40 ATA sobre presión crítica 80 ATA. Esto es 0,5. Entonces, lo que quiere Van der Waals sugerir es todos los fluidos que tengan temperatura reducida de 0,6 y presión reducida de 0,5 van a tener un comportamiento similar. Yo lo tendría que comparar a esto contra otro fluido que tenga una temperatura crítica de otro valor distinto. ¿Sí? Vamos a suponer, se lo voy a terminar a ver si así logran terminar de entenderlo. Supongamos que yo tengo otro fluido que tiene una temperatura crítica de 600 Kelvin y una presión crítica de otro fluido totalmente distinto, ¿sí?, de 120 atmósferas. ¿Sí? Si este otro fluido me está trabajando a temperatura de 0,6 por 600, de 360 Kelvin, y me está trabajando a una presión de 60 ATA, a propósito puse esto porque obviamente acá también me va a dar temperatura reducida de 0,6 y presión reducida de 0,5. Estos dos fluidos se van a comportar de la misma forma. ¿Qué significa comportar de la misma forma? Van a tener el mismo volumen.
volumen, perdón, van a tener el mismo volumen reducido. No el mismo volumen, el mismo volumen reducido. ¿Sí? Y fíjense que uno está a 360 Kelvin mientras el otro a 300. El otro está a 60 atmósferas y el otro está a 40. Lo que busca aparentemente Van der Waals es relacionar con a qué distancia estoy de ese punto crítico. Ya vamos a volver sobre esto. Dentro de un ratito vamos a volver, porque esto no queda acá. ¿Está? Bien. Bien. Profe, Sí. por encima del punto crítico, ¿todos los fluidos se comportan de la misma manera? Por eso es que le interesaba tanto a Van der Waals el punto crítico. Cuanto me estoy alejando del punto crítico, me voy para arriba, hay una tendencia a comportarse más cerca de la idealidad. Más que nada porque la temperatura tiene mucha influencia sobre cuán cerca o lejos estoy de la idealidad. Si subo mucho la temperatura, tiene tendencia el fluido a comportarse idealmente. ¿Está? A Van der Waals lo que lo obsesiona es la zona de cambio de fase. Porque dice acá, el fluido no es que se me desvíe un poco, se me desvía mucho de lo que realmente pasa. ¿Sí? Bueno, después de esto, Van der Waals, después de esta suposición, Van der Waals hace lo que yo les mostraba hace un ratito. Dice, che, si en mi ecuación, en esta ecuación, que es la mía original, la de Van der Waals original, yo reemplazo A y B por sus valores en el punto crítico, ¿sí? Y juego un poco, y P y B y E y T por su valor de variable reducida, si hago ese juego, llego a una ecuación en donde desaparece A y B. Y expreso la misma ecuación, pero en términos de las variables reducidas, en términos de P reducida, B reducida y T reducida. Y acá era la gloria para Van der Waals. Dice, listo, me encontré con mi ecuación generalizada o pseudo generalizada. ¿Por qué pseudo? Porque al hablar de variables reducidas tengo que conocer los valores del punto crítico. ¿Estamos? Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis en nuestra historia, porque después voy a volver sobre esto. Van der Waals rápidamente se da cuenta que su ecuación tiene muy poca vida. ¿Por qué? Porque también notaba de que a medida que se incrementaban las presiones, o sea, me movía en otros dominios, donde ya era más amplio ese dominio, tengo mayores presiones y temperaturas más bajas y presiones más altas, o sea, condiciones en donde cada vez me alejo más de la idealidad, la ecuación de Van der Waals empezaba a hacer agua, aún afuera y adentro. Afuera y adentro. Entonces, otros investigadores, tomando el trabajo de Van der Waals, empiezan a trabajar sobre la ecuación de Van der Waals para ver cómo la modifico para proponer una ecuación que se cumpla mejor. Ustedes se habrán dado cuenta que a esta altura ya nos alejamos totalmente de los postulados de la termodinámica, ya estoy trabajando en un campo prácticamente empírico-matemático. Y al suceder esto, empiezan otros investigadores a decir, che, propongo modificar la Van der Waals de esta otra forma. Y con esto me aproximo mejor. Bueno, aparecieron un montón de ecuaciones de estado. De entre las ecuaciones de estado que se destaca, está esta, que es la ecuación de Redlich-Kwon. La ecuación de Redlich-Kwon toma, fíjense que tiene una forma parecida a la de Van der Waals,
tiene una forma parecida, acá me ponen el R con prima, es un problema de notación de donde copiamos, y fíjense que mete temperatura acá también, y la pone a la 1/2. ¿Sí? Esto es totalmente empírico, no hay una explicación lógica de por qué se hace esto. Simplemente ven una forma de ir corrigiendo la banda de para ir aproximándome a una mejor realidad. ¿Sí? Y abajo, el b cuadrado sigue estando, solo que modifica uno de los b con un b más b. Espérenme que... Perdón. Bueno, acá A y B, el A y el B de la ecuación de Redlich-Kwon, no tiene nada que ver con la ecuación con el A y B de la ecuación de Van der Waals. Son otros valores, aún tratándose del mismo fluido. Lo que sí se hace es el mismo trabajo matemático que hizo Van der Waals para calcular A y B. Es decir, se presupone que la isotermal crítica es un punto de ensilladura, derivo la ecuación ahora de Redlich-Kwon, la primera derivada la igual a 0, la segunda derivada la vuelvo a igualar a 0, dos ecuaciones, dos incógnitas, y obtengo estos resultados. A vale esto, B vale esto. Y el trabajo es exactamente el mismo que con la ecuación de Van der Waals. Acá vamos a hacer algunos pequeños comentarios, porque a ustedes esto les puede parecer muy matemático, muy aburrido, pero los tengo que cachetear un poco para que se me despierte. ¿Por qué? Porque, a ver, las ecuaciones de estados, Redlich-Kwon, si yo mal no recuerdo, aparece por el año 45, más o menos. 1945, y era muy bonito, mirá qué bien, qué lindo. Ahora es un despelote para manejarla matemáticamente. Es decir, ustedes van a ver en la práctica, cuando hago la práctica de esto, de que la resolución con ecuaciones de estado, sea de Van der Waals, de Redlich-Kwon, de Penn-Robinson, de Suave, RKS, lo que sea, un montón de ecuaciones de estado distintas, la forma de plantear un problema es exactamente el mismo. El problema es matemático. ¿Cómo despejo B de esta ecuación? De lo que ustedes están viendo ahora. Obviamente no puedo despejar directamente B. Entonces lo tengo que resolver por algún método iterativo o alguna planilla de cálculo que me permita resolver este tipo de ecuación. Estas son ecuaciones cúbicas, en general son cúbicas, porque fíjense que está el volumen al cuadrado en el denominador. Yo, si multiplico ambos miembros por volumen al cuadrado, se me termina transformando en una ecuación cúbica, ¿está? Que tiene varias raíces, 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema ecuaciones de estado quedó como durante mucho tiempo relegado a ver, ¿cómo lo resuelvo? Tengo que tener una supercomputadora. En aquella época las supercomputadoras casi no existían. Ya en mi época empezaron a aparecer lo que nosotros conocemos ahora como PC, ¿sí? Pero no es que yo sea muy viejo. Con el doctor Gali ni hablemos, ¿no? Pero en el caso mío, recién empezaron a aparecer los primeros ordenadores que, y esto bien como anécdota, se conectaban al televisor. Era un teclado que se conectaba al televisor. Y uno programaba ahí en idioma BASIC, ¿de acuerdo? Eso fue una revolución muy grande para todo el aprendizaje y particularmente en ingeniería impactó muchísimo, muchísimo. A mí me tocó particularmente vivir esa transición en donde hubo un momento, voy a dejar de compartir para ver si me ven más claro, hubo un momento en donde, y esto tu mamá Cecilia se debe acordar, en donde fue tan rápido el cambio y tan entusiasmados estábamos nosotros que en aquel momento éramos unos chicos entusiastas, nerds, como nos decían. Hubo un momento en que el alumno sabía o tenía más herramientas que los propios docentes para esto, ¿sí? Entonces,
Si el docente en ese momento no estaba rápidamente involucrado en esos cambios que se venían y que se veían, se quedaban atrás porque uno agarraba y traía esa computadora, la conectaba a un televisor, programaba rápido y resolvía cosas que hoy nos parecen hasta graciosas y... ¿sí? Yo en mi época tuve que pelear un buen tiempo para que nos dejen usar una calculadora. Hasta ese entonces usaba las tablas del logaritmo, era un libro donde estaban todos los logaritmos, olvidémonos. Bueno, y no quiero parecer tan viejo tampoco. Pero, ¿qué pasaba con esto? Con las ecuaciones de estado pasaba eso. Nadie las quería utilizar hasta ese momento porque era muy complicado resolver. En nuestra época, primero aparecieron estos ordenadores que debíamos programar en BASIC, y yo me acuerdo, y eso nunca me voy a olvidar, y vale como experiencia para transmitirlo a ustedes, de que cuando yo empiezo por primera vez a trabajar en la industria, no voy a decir en qué año, todavía era estudiante, no me había recibido, mi jefe en ese momento me dice, acabo de comprar esta computadora, ya era una computadora, ya era una PC, no tengo la más pálida idea de cómo funciona, y me regalaron este programa. El programa era una planilla de cálculo, que no era el del Excel ni se hablaba, no era el Lotus todavía, se llamaba Multiplan. ¿Sí? Poco tiempo apareció el Lotus y después Microsoft toma el concepto de Lotus y desarrolla Excel. ¿Sí? Pero lo que le quiero decir, en ese momento aparece la planilla de cálculo y nos aparece la posibilidad de resolver estas ecuaciones iterando, es decir, dándole un valor y viendo cómo se cumplía la ecuación. Le doy valor 10, ¿se cumple la igualdad? No, no se cumple. Le doy valor 11, ¿se cumple? No, bueno, y así. Que es de hecho lo que Excel hoy hace con una función que se llama función buscar objetivo, hace eso. ¿Sí? Espero que el ingeniero Castillo se lo dé en la práctica, se los muestre cómo se hace, es una forma muy sencilla de resolver este tipo de ecuaciones. Eso hizo, y no nos dimos cuenta en aquel momento porque los cambios venían muy rápido, de que el tema de ecuaciones de estado vuelva de golpe a estar en primeros planos de la termodinámica. ¿Por qué? Porque ya teníamos una herramienta muy rápida, muy fácil de resolver, que no nos llevaba tiempo, una forma muy rápida de calcular y poder armar modelos matemáticos termodinámicos para resolver. Ustedes, sobre todo los químicos, todos lo tienen, hay una materia que después le vienen que es simulación o optimización, en donde tienen que elegir modelos matemáticos para resolver esto. Y lo que tienen que hacer es, lo que ahora nosotros pretendemos transmitirlo a ustedes, es que tengan los conceptos para saber qué ecuación de estados a ustedes les conviene utilizar. ¿Sí? Entonces, todo esto que ahora parece, uy, ¿cómo hago? Esta ecuación es re complicada. Primero que no se la tienen que aprender de memoria. Excepto Van der Waals, que Van der Waals es la ecuación de estado por excelencia, aunque no sirva, no se use, pero académicamente es perfecta para enseñar. ¿Sí? Ya Redlich-Kwon se usa hasta el día de hoy. En realidad se usa con una modificación que es RKS, Redlich-Kwon suave. Pero, por ejemplo, todos ustedes al día de hoy conocen las estaciones de GNC, ¿sí? La de gas. Las estaciones de GNC, si alguno de ustedes está familiarizado con cargar su auto o el auto de un amigo, de quien sea, con GNC, van a ver que cuando ustedes llenan de gas el tanque, el medidor le da el valor de normal metros cúbicos. Entonces le dice, che, cargaste 14 normal metros cúbicos. Y uno dice, piensa para uno. Y si no lo pensaron, piénsenlo ahora. ¿Cómo voy a cargar 14 normal metros cúbicos si yo miro mi tanque de gas y el tanque mide 2 pies cúbicos? Hagan ustedes el cálculo, son valores reales de potencia. ¿Sí? O sea, ni en broma tengo ni siquiera un metro cúbico real en ese tanque. ¿Está? Pero a mí me están cobrando 14 normal metro cúbico. Y si me pongo a investigar un poquito más, el gas que me están metiendo dentro de mi tanque de gas natural, de GNC, está a 200 atmósferas de presión. A 200. El gas que pasa por el medidor del surtidor antes que entre al tanque mío está a 200 atmósferas de presión y temperatura ambiente.
O sea, a muy alta presión y a temperatura relativamente baja. Está lejísimo, pero lejísimo de comportarse como un gas ideal. Bueno, la mayoría de los surtidores de GNC, el Enargas, que es el ente que regula las operaciones con gas natural en Argentina, con cualquier tipo de gas, ha aceptado a la ecuación de Redlich-Kwon como la ecuación de conversión. ¿Está? ¿Qué se hace? Con la ecuación de Redlich-Kwon, esa complicadita que acabamos de ver, calculan en realidad, aunque no lo digan y aunque el tipo que les vende el gas natural sepa, les aseguro que de termodinámica sabe muy poco, ¿qué es lo que hace con la ecuación de Redlich-Kwon? Calculan el número de moles de gases que pasa, el número de moles. El número de moles que pasa a 200 atmósferas y temperatura ambiente es el mismo número de moles que ustedes lo van a tener a presión de una atmósfera y temperatura ambiente. No cambia. Entonces, con la de Redlich-Kwon calculo el número de moles. Hay problemas de esto, ¿no? Lo van a hacer. Y eso es, en definitiva, lo que estoy pagando en un surtidor de GNC. Otra anécdota que yo siempre cuento, los que ya la cursaron conmigo se deberán acordar, es que una anécdota de ecuaciones de estado que me pasó a mí cuando volvimos a reabrir la planta de celulosa acá en Río Blanco, era que en el año 2002, se vuelve a reabrir una planta en donde habíamos replanteado las calderas que consumían gas dentro de la planta. Cuando lo hacemos, la distribuidora de gas, que era Gasnor, la misma que tenemos ahora, nos dice hay que cambiar el sistema de medición de gas que había a la entrada. En ese momento, hasta ese momento nosotros teníamos medidores de gas volumétricos, que eran turbinas que cargaban, digamos, que eran como baldes, dicho muy toscamente, ¿no? Como que contaba la cantidad de baldes de gas que me dejaba pasar el caño. ¿Sí? Era una forma de medir bastante tosca, pero también muy realista. Es decir, pasaron tantas vueltas a la turbina, se hace un cálculo rápido y dice tantos metros cúbicos de gas. Ellos, para habilitarnos la planta, cambian el sistema de gas, el sistema de medición de gas, y nos ponen un medidor distinto, con una programación distinta, cargado por baterías de energía solar, por celdas solares, y con una telemetría. Es decir, que además, automáticamente ellos en tiempo real veían, estoy hablando del año 2002, ¿no? Ellos veían cuál era el consumo de la planta. Por suerte a un ingeniero mucho más viejo que yo en esa época todavía era un baby, pide y dice, che, no nos saquen el medidor viejo, déjenlo. Pónganlo en serie al nuevo. Total, ya está el viejo, déjenlo ahí. Ya sabemos, nosotros no nos importa, no le vamos a dar bolilla, sabemos que el vale es el otro, y que qué sé yo. Aceptan, se pone esto, y cuando empezamos a consumir gas, nos damos con que el consumo de gas que marcaba el nuevo medidor era mucho más elevado primero de que el que nosotros presuponíamos que íbamos a tener, en función de las eficiencias de las calderas que habíamos instalado. Pero era mucho más, estamos hablando de casi un 50 o 60% más alto de lo que esperábamos que se mide. Entonces todos los números de eficiencia, todos los indicadores nos daban horrible. Por suerte, habíamos dejado ese medidor viejo y comparábamos la medición del nuevo con el viejo y tampoco coincidían. O sea, el medidor nuevo daba un valor mucho más alto del que realmente daba. La gente de Gasnor, en ese momento, como toda empresa de esta índole, como buenos ingenieros que no trabajen en Gasnor, se van a pelear con Gasnor. Claro. Ahora, si trabajan en Gasnor, ustedes están del otro lado de la vereda. No sé si soy claro. Ya me tocó, tengo alumnos que han trabajado y están trabajando en Gasnor actualmente, ¿no? Y se ríen cada vez que yo digo estas cosas. ¿Qué pasó? Gasnor dice, no, el medidor que vale es el que yo le puse, no el otro.
Bueno, pero escúchame, hay mucha diferencia, no me importa. El nuevo mide bien, el anterior estaba mal. De hecho, fue un error haber dejado de leer el viejo. Entonces decíamos, bueno, pero no nos cierra el número. Ah, problema de ustedes. Bueno, vamos con el Enargas. Nuestro medidor está homologado por el Enargas. Y entramos en una pelea muy dura, porque el volumen de gas, ustedes para que hoy se den una idea, hoy, a valor de hoy, nosotros en la planta consumimos por mes 1.800.000 metros cúbicos de gas. Se los paso a plata. Consumimos por mes aproximadamente 42 millones de pesos. Por mes. En nuestra factura de gas. Entonces imagínense de que de repente tengamos una medición que era muchísimo más alta de la que nosotros pretendíamos, el impacto económico era muy duro. Idas, vueltas, pelea, va, vuelve, qué sé yo, hasta que en un momento dado, pero esas cosas que uno se ilumina en ese momento y dice, che, ¿su medidor es electrónico? Sí. ¿Y cómo nos pasan a normal metro cúbico gas? Hay una ecuación. ¿Qué ecuación es? Se llama Redlich-Kwon. Ah, caramba. ¿Me podés mostrar la programación de tu PLC? El PLC es la computadorita que gobierna esto y hace todas las conversiones. Es Program Logic Computer, CPU. ¿Sí? Nos dicen, bueno, sí, nos dan una tirita en donde estaba toda la programación dentro del PLC. Yo me pongo a estudiarla y cuando encuentro dónde está la fórmula de conversión, la ecuación de Redlich-Kwon, me doy con que el valor de presión estaba elevado al cuadrado. Leyendo, o sea, intentando decodificar lo que estaba dentro del cuadrado, y veo que el valor de la presión que correspondía al lector de presión de ese gas estaba en ese momento elevado al cuadrado. Por supuesto que, che, ¿esto está elevado al cuadrado? Bueno, fueron, consulta, va, viene, qué sé yo, y me dice, sí, está elevado al cuadrado. ¿Es la ecuación de Redlich-Kwon? Sí, es la ecuación de Redlich-Kwon. Veamos la ecuación de Redlich-Kwon y no había ninguna presión elevada al cuadrado. Entonces dije, bueno, acá está el error. No, que esto es, acá está el error, vamos con el Enargas. Porque este es el problema. Y efectivamente, estaba mal programado el PLC. Por supuesto que pasé a ser el ingeniero estrella de la planta por haber encontrado eso, por saber un poquito termodinámica en ese momento y poder leer la programación del PLC. Todo el mundo me miraba como, ¿y este loco de qué habla? Pero, a ver, cuento esta anécdota para que vean la importancia de saber cómo se manejan con una ecuación de estado y que no es algo teórico, que lo vamos a ver en termodinámica y nunca más lo van a volver a mirar. ¿Sí? Y me imagino que todas las empresas que usaban No, yo ese medidor. pasé para todos lados. Claro, me imagino que la Energas tomó Gasnor, acción sobre eso. Sí, no, la Energas no. Todos se lo volvieron a Gasnor en contra, porque yo ahí todo el mundo, al que conocía avisaba, ojo con esto, revisen, porque ahí está el problema. ¿Sí? ¿Y lo ascendieron, profe? Sí, obvio. Dejémoslo ahí. Bueno, pero con esto le quiero decir que este tema que estamos hablando hoy, que les puede parecer muy intrincado matemáticamente y con mucha matemática, dicen, ¿y esto para qué lo voy a ver? ¿Lo voy a ver después? Sí, lo van a ver. Sí lo van a ver, inclusive sobre todo los químicos, cuando después empiecen a tener que elegir ecuaciones de estado para evaluar propiedades termodinámicas de mezclas, se usa esto. Nosotros estamos viendo la primera etapa, que es sustancias puras, pero cuando tengan que modelizar una columna de destilación, cuando tengan que modelizar calderines y todo esto, y modelizar me refiero a armar un modelo matemático, meterlo en una computadora para poder predecir, tienen que saber esto. Vuelvo a reiterar, no se tienen que saber de memoria las ecuaciones. La mayoría de los programas le preguntan, ¿con qué ecuación de estado va a modelizar? Y le dan opciones. Usted tiene que saber, bueno, esta sirve para esto, esta no, esto, digamos. Es lo que ustedes van a tener que después aprender a lo largo de toda su carrera de ingeniero y después ya en su vida profesional a ver cómo utilizarlo. ¿Está? Bueno,
Así como hay también la ecuación de Redlich-Kwon. Voy a volver a compartir. Así como está la ecuación de Redlich-Kwon, aparecen un montonazo, pero un montonazo de otras ecuaciones, ¿sí? Que yo acá las voy a mencionar. Tampoco me quiero casar con ninguna. ¿Por qué? Porque yo no sé qué ecuación de estado va a aparecer el próximo año. Y probablemente entre que yo estudié y reví todo, ¿no?, hayan aparecido 10 ecuaciones más. Todo esto normalmente se publica en papers, ¿sí? Y dicen, apareció esta ecuación que funciona muy bien para los gases que son incondensables de las columnas de destilación de petróleo. ¿Ah? Ok, podemos utilizar esta ecuación de estado. ¿Tá? Hay un montón de ellas, hay de todo tipo. Estas ecuaciones, la de Van der Waals, la de Redlich-Kwon y sus modificaciones, hay otras que se llaman ecuaciones cúbicas, hay ecuaciones de estado que son desarrollos en series, ¿sí? En donde yo le voy sumando términos a la ecuación en serie y voy buscando qué aproximación quiero utilizar en función de la cantidad de términos que vaya utilizando. Acá, por ejemplo, en este cuadrito que ustedes están viendo, hay una serie de ecuaciones. Mira, 45 de Redlich-Kwon, 49. Redlich-Kwon, suave, hace una modificación en el 72. Después aparece la ecuación de Penn-Robinson. La tienen aquí. Acá hay una que es de Streihet, Vera, Penn-Robinson, en el 1986. Acá hay otra de Patel-Teja. Son todas distintas ecuaciones de estado que pueden ir apareciendo. Todas tienen la misma condición en común con la de Van der Waals. Aparecen constantes A y B, ¿sí? Y después van a aparecer otra ecuación más o otro parámetro más, además de lo que acabamos de ver para Van der Waals, que eso va a estar en discusión el día de mañana cuando veamos teorema de los estados correspondientes. Y vamos a ver qué pasó con esa ecuación en variables reducidas tan linda que dejó Van der Waals pendiente. ¿Está? Mañana vamos a entrar a ver eso. No los quiero aturdir hoy con más ecuaciones que las que acabamos de ver, si todo esto es para mañana. Perfecto. Sí. Así que con esto dejamos por hoy. Estoy abierto a cualquiera de las preguntas que quieran hacer. Y mañana seguimos como una continuación del tema de ecuaciones de estado y con el enunciado de un teorema que se llama el teorema de los estados correspondientes, que también es sumamente útil y encaja perfectamente en todo esto que estamos hablando en el día de hoy. Las prácticas sobre esto tenemos un par de prácticas de problemas con ecuaciones de estado, que son importantes. Van a ver que la resolución de los problemas de ecuaciones de estado, el planteo es exactamente igual como si ustedes lo resuelvan por gas ideal, ¿sí? En vez de utilizar gas ideal, utilizarán la otra ecuación y buscaremos alguna forma de resolverlo. Este es un tema ideal para resolverlo con planillas de cálculo. Ideal. Si todos ustedes pudiesen tener acceso a una planilla de cálculo, sería fantástico. Como no pueden, normalmente no los dejamos utilizar a todos una laptop, ¿sí? Pero sí, en la práctica, Emanuel les va a mostrar, sobre todo virtualmente, mucho más fácil que hacerlo presencial, una de las ventajas de la virtualidad, le va a mostrar cómo se trabaja sobre una planilla de cálculo para resolver estas ecuaciones. Pero primero tienen que entender el planteo y después ver cómo hago para resolverlo. El cómo hago para resolverlo es matemática pura o computación pura, si se quiere. ¿Está? Pero bueno, un poquitito esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Profe, la ecuación de Redlich-Kwon no está en términos de variable velocidad. Así como se la mostré, no. La ecuación de Redlich-Kwon, como se la mostré, no está en términos de variable reducida. Se puede poner en términos de variable reducida si se quiere. ¿Sí? Van a ver, esto lo iba a mencionar mañana, pero se lo adelanto un poco hoy, van a ver que hay páginas web, y los invito a que busquen en Google,
Hay páginas web que calculan el factor de compresibilidad. De hecho, yo en mi celular tengo programas que directamente meto presión reducida, temperatura reducida y me dan el valor que quiero obtener termodinámicamente. Lo vamos a ver mañana a eso, ¿sí? Porque mañana vamos a introducir con el teorema de estados correspondiente el concepto de factor de compresibilidad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí, da uno. Ahora ninguno. profe, le quería preguntar, nombró mucho papers. ¿Qué es papers? Papers son artículos, sí, tiene razón. Esas son cosas que uno lo da por sabidas y por hecho y no es cierto, no tienen por qué. Papers son artículos científicos que se publican en revistas especializadas. Es decir, cuando aparece algo nuevo o muy novedoso, lo que se hace es escribir un artículo, ¿está? Y se publican en determinadas revistas para que otros lo avalen y digan, che, esto que descubrió está bueno, sirve, o tiene error y no lo dejan publicar. Cuando una revista especializada ya lo publica, por ejemplo, el doctor Galli y el ingeniero Castillo encontraron la ecuación de estado Galli-Castillo, y tiene esta forma, y demuestran de que resulta que esa ecuación anda perfecto. ¿Ellos qué hacen? Escriben un trabajo, normalmente se lo escriben en inglés, ¿sí? Se lo presenta a determinadas revistas especializadas de esto. A uno, al presentarlo en las revistas, ya se somete a un tribunal. Cuanto más prestigiosa es la revista, más exigente es el tribunal. Y una vez que todo evalúan y dicen, sí, ok, tienen razón, puedo repetir, puedo hacer, se publica. La publicación de por sí en esa revista ya les da el aval de que la cosa funciona, ¿sí? Hay Journal Chemistry, hay un montón de revistas dando vuelta en donde. Entonces, una vez que se publicó, termina en el Internet, ¿sí? Uno desde la universidad puede acceder, en general, puede acceder gratuitamente a si uno busca un artículo específico, ¿sí? Desde la universidad. Si uno lo va a hacer independiente, se paga, ¿está? Y ahí encuentran los papers trabajados. Por ejemplo, si me bancan un segundito, hay de todo, ¿no? En paper hay de lo que se quiera para ver. O sea, del tema y de la profundidad que se quiera. Por ejemplo, yo creo que tengo uno acá. Acá. Déjeme que lo abra y ya lo comparto. Este no es exactamente un paper, aunque tiene la forma de tal, o sea, no tiene la rigurosidad científica, pero tiene la forma de un paper, ya le muestro. Compartir pantalla, ¿en dónde lo dejé ahora? Acá. Este, por ejemplo, es un artículo, ¿sí?, de México, de la Universidad de México, que se recibió en el año 2014, se lo aceptó en enero. Fíjense, lo presentaron en junio del 2014, lo aceptaron el 28 de enero de 2015 y se lo puso disponible en internet el 7 de julio de 2015. Este es justamente un trabajo de lo que hizo Van der Waals sobre su ecuación cúbica de estado. Hace toda una tarea, una revisión histórica, cómo va trabajando Van der Waals. Es muy interesante este artículo. Habla del isoterma de Van der Waals, el factor de compresibilidad, ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Cómo hacen los trabajos sobre... Tienen que saber, la verdad que está muy, muy interesante para leerlo después, ¿no? Cómo se calculan las tensiones superficiales en Van der Waals, la ley de los diámetros rectilíneos, esto no vamos a estudiar nosotros ahora, las conclusiones y, bueno, estas son las declaraciones, la referencia, esto es muy importante, ¿sí? En la referencia se ponen todos los otros trabajos con los cuales se utilizó para armar este. Entonces uno a través de la referencia puede ir viendo y buscando cosas que a uno le puede estar interesando en el estudio. ¿Está?
Esto es un paper. Eso yo lo bajé de internet, obviamente lo busqué y lo bajé. A veces, como este caso, no aporta nada nuevo a la teoría termodinámica propiamente, no es que hagan un descubrimiento, pero en este caso, desde el punto de vista pedagógico, es muy bueno. Entonces, ¿por qué? Porque le dan otro enfoque a cómo trabajó Van der Waals, cómo fue armando, bajo qué contexto lo hizo, y la verdad que vale para entenderlo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué Van der Waals buscaba poner las ecuaciones en función del punto crítico? Eso me gustaría saber para entender. Porque se da cuenta de que los fluidos van cambiando su comportamiento a medida que se van acercando al punto crítico. Y él se da cuenta de que el punto crítico tiene mucha influencia en el comportamiento del fluido, independientemente de cuál sea el fluido. Es lo que le lleva a pensar de que puede generalizar su ecuación. Él dice, empiezo a ver, estudiando distintos fluidos, que cuando el fluido se mueve a cierta distancia de su punto crítico, tienen comportamientos muy parecidos. De hecho, vamos a la cosa más clara, la isoterma crítica, en cualquier fluido, la isoterma crítica es un punto de cierre. Es un punto de inflexión. Es decir, no importa qué fluido sea, naturalmente uno observa que en el punto crítico de ese fluido, esa isoterma se comporta como un punto de inflexión. Entonces dice, acá el punto crítico tiene que ver con el comportamiento del fluido. Entonces ahí es donde él empieza a jugar a ver cómo manejamos esto para poder generalizar, ya no con la naturaleza del gas, porque evidentemente no lo puede hacer, pero sí generalizarlo a través del entorno del punto crítico. Bien. Si el punto crítico Cada deja de fluido ser una tiene. curiosidad. Cada fluido tiene su propio punto crítico. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde uno tiene que saber la naturaleza del fluido para calcular el punto, para conocer el punto crítico. No lo pueden calcular, es un valor natural. ¿Está? ¿De qué libro podemos leer más esto? Ya en todos lados está esto. Cualquier libro de termodinámica de fluidos está. Vean, el Smith y Van Ness, el Abbott y Van Ness. Kallen no, porque Kallen se aparta de esta línea en la termodinámica. Huene y Watson hacen mucho aporte está en la biblioteca Huene y Watson, el tomo 2 termodinámica. Después van a ver que cualquiera que vea gases reales se ve esto. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, ¿algo más? Voy parando la grabación.